fue un icono. El Note 10 Plus representó poder, productividad y elegancia, pero hoy muchos lo ven como una reliquia, sin filtros. ¿Aún vale la pena? Descúbrelo en este video. Bienvenido a Mobile World y comencemos. Postdata, el precio lo estaré dejando al final. El diseño del Note 10 Plus en su época era sinónimo de elegancia, delgado, con bordes curvos y un acabado brillante. Sin embargo, en 2025, para muchos se siente más antiguo que elegante. Incluso modelos más baratos hoy tienen diseños más frescos y fáciles de manejar. Aún así, hay que decirlo, no pasa desapercibido. Y sabes que también destaca su pantalla. La pantalla del Note 10 Plus es una joya. Es Dynamic AMOLED de 6.8 pulgadas y Quad HD. Y si bien no tiene una tasa de refresco de 120 Hz, sigue siendo una muy buena pantalla, nítida, brillante y con colores intensos. No tiene la fluidez de los paneles actuales, pero en términos de calidad visual aún compite. Y hablando de competir, ¿cómo se comporta cuando le exiges potencia? Cuando hablamos del rendimiento del Note 10 Plus, hay que recordar que este equipo salió con dos versiones de procesador, el Snapdragon 855 y el Exynos 9825. Ambos fueron acompañados por 12 GB de RAM, algo que incluso hoy suena generoso. En tareas cotidianas y para jugar de forma casual, sigue funcionando con soltura. Sin embargo, con aplicaciones pesadas o un uso exigente, ya muestra su edad, aún más si tienes la versión con Exynos, la cual tiene menor eficiencia energética y peor gestión térmica. En conclusión, sigue siendo capaz, pero no le pidas milagros. Ahora, ¿qué tal se comporta cuando hablamos de autonomía? La batería del Note 10 Plus es de 4300 mAh, siendo decente en su momento. No obstante, en 2025, con aplicaciones más exigentes y un hardware que envejece, no siempre llega al final del día. Eso sí, a su favor está la carga rápida de 45 watts que lo revive rápido. ¿Y qué tal sus cámaras? Fueron top en su momento. Sensor principal y telefoto de 12 megapíxeles, ultra wide de 16 megapíxeles y un frontal de 10 megapíxeles, siendo un set versátil que permite capturar fotos decentes con buena luz, y si bien de noche sufre, para redes sociales y fotos casuales sigue siendo cumplidor. Ahora, con todo esto que te conté, ¿vale lo que cuesta hoy? Como referencia, en mi país, el Note 10 Plus puedes encontrarlo por $220, lo cual suena tentador, pero por ese mismo precio puedes conseguir mejores modelos, como los que te muestro a continuación. Curioso, dale click y no te los pierdas.